Pues muy bien, yo intento ser puntual, intento hacer las cosas de manera que sean respetuosas hacia quienes llegan a la hora, así que voy a empezar. Ya más o menos me van conociendo, mi nombre es Juanita Cajiao, soy psicóloga perinatal, soy colombiana, pero resido en España hace varios años y quiero darles otra vez la bienvenida a esta sesión y al curso que se está adelantando. eh, y que para mí y para la Asociación Colombiana de Neonatología pues es importante y es muy significativo porque realmente aborda uno de los temas de los que con menos frecuencia se habla, aunque cada vez se habla más de esto. La sesión de hoy está centrada en la atención a la salud mental, es decir, a los aspectos psicológicos y emocionales que nos encontramos en el trabajo cotidiano en neonatología y específicamente en las unidades neonatales. Pero antes de empezar con el tema en sí, me gustaría como aprovechar esta sesión en vivo, que también un poco con esa intención las pusimos, para conocer o para poder compartir un poco más las inquietudes que en ustedes que están conectados y que están participando y están haciendo el curso puedan haber surgido a raíz de las charlas que se han tenido hasta el momento o que puedan surgir en el momento relacionadas, ya sea con los temas específicos que hemos ido abordando en las presentaciones que no son en directo, como en la que se hizo ya en directo, y que ya muchos escucharon, o con su quehacer cotidiano y la posibilidad de aplicar las cosas que se han ido mirando hasta el momento ya realmente en la práctica cotidiana, o incluso que se abra un pequeño espacio para que hagan preguntas relacionadas con lo que se ha visto o con el tema. Entonces, como les decía, antes de empezar la charla en sí, me encantaría, pues eso, ir recibiendo preguntas. Si me ven mirando el teléfono es porque ahí recibo sus preguntas. Entonces no es que esté teniendo conversaciones paralelas, sino que estoy conversando con ustedes a través de toda esta tecnología. Me llega la primera pregunta. El parto medicalizado, si bien no es completamente natural, pero está mal, no debería ser medicalizado. Oscar, si me puedes aclarar un poco mejor a qué te refieres con la pregunta. Cuando me dices el parto medicalizado, si bien no es completamente natural, está mal. A ver, el parto medicalizado, a ver si yo entiendo y si entiendo, voy a intentar responder desde donde entiendo la pregunta y si no es por ahí, pues te agradezco que me digas un poco hacia dónde va más específicamente tu pregunta. El nacimiento y el parto es un proceso fisiológico normal que las mujeres pueden hacer de forma natural cuando el embarazo ha sido un embarazo sano, que no tiene riesgos específicos que se hayan detectado y riesgos reales específicos que se hayan detectado a lo largo de la gestación. Y cuando tenemos una mujer sana y competente que puede parir, las mujeres pueden parir. Esto no quiere decir que haya que rechazar el espacio hospitalario para adelantar el parto, sino que hay que intervenir lo menos posible con aspectos médicos porque en realidad una mujer, como ha sucedido a lo largo de toda la historia, necesitaría un acompañamiento respetuoso durante el parto, pero no una intervención directa durante el parto. De hecho, por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda que en los partos normales, en los nacimientos normales y de bajo riesgo, quien acompañe el parto no sea un ginecólogo, que son médicos en principio preparados para una intervención médica, sino que sean las matronas, que son profesionales formadas para la atención del parto normal y que lo que hacen es hacer ese acompañamiento supervisando que todo está dentro de la norma y que son capaces de determinar cuándo hay una emergencia e intervenir ahí sí médicamente frente a esta emergencia. Entonces, en ese sentido, no debería ser medicalizado. Puede ser en un entorno sanitario, en un entorno médico adecuado para acompañar el proceso natural y que esté preparado para que en caso de que haya una emergencia o una situación de riesgo se pueda intervenir médicamente, pero no necesariamente muchas de las cosas que se hacen de forma habitual y que se han instaurado como si fueran la norma, como por ejemplo como
poner la epidural inmediatamente o poner oxitocina sintética o instrumentar o hacer episiotomía. Todas estas cosas en realidad no son necesarias en la mayoría de los casos y de hecho también por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda que la tasa de cesárea no sea superior al 15% porque no tendría que hacer falta. Cuando la tasa de cesáreas es superior al 15%, hay que preguntarse qué está pasando y si se está medicalizando de más, algo que no debe medicalizarse. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Si hay más preguntas, obviamente también quisiera ir escuchando, quisiera que de verdad, sé que a veces como que romper el hielo, especialmente cuando uno no se ve, es más difícil, pero yo quisiera aprovechar al máximo estas sesiones. ¿Cómo lograr adaptar el cuidado del tiempo madre e hijo posparto y las valoraciones médicas iniciales en clínicas con alta tasa de nacimientos? Claro, esa es una súper pregunta porque yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos en la sociedad, porque muchos de los estudios que hay actualmente sobre acompañamiento y sobre tiempo posparto son hechos en países en los cuales esta posibilidad de acompañar, de sostener, están, digamos, más garantizadas. Sin embargo, este cuidado, este tiempo, estas valoraciones realmente depende mucho del equipo sanitario, de cómo se organiza el equipo sanitario en la atención, precisamente porque si yo permito, por ejemplo, que la mujer esté acompañada por una persona de su confianza, tendencialmente es el papá o la mamá de la mujer, o sea, el papá, digo, la pareja, ¿no? Y se ha hecho una preparación previa adecuada, porque es que también tenemos un poco como que pensar que estos son procesos que no están fraccionados y entonces tiene que haber una preparación al nacimiento adecuada, institucionalizada, en la cual se sepa un poco como por qué lo importante del parto, del contacto piel con piel, de ese tiempo justo y saber que si hay una organización adecuada, la mujer y el bebé están preparados para estar juntos y la supervisión es mínima. De hecho, en muchos hospitales aquí en Europa, en esas 2 primeras horas de vida, una vez que el niño nace y está bien y se comprueba que la madre también está bien, y cuando digo bien es que digamos que el parto no la ha dejado tan cansada, tan cansada, tan cansada que se está quedando dormida o que no ha tenido que recibir una medicación que la cede un poco, sino que está consciente y está lúcida y está bien, se suelen dejar completamente solos en ese momento. ¿Sí? O sea, se quedan en la habitación madre, bebé y papá o acompañante de la madre, haciendo el piel con piel sin interrupción y el control de las condiciones de vida del bebé, o sea, de la medición del bebé. Entonces, se hace después o se hace sobre el pecho de la madre en esa primera hora de vida y el personal se va organizando para hacerlo. Entonces, es un desafío cuando hay una alta tasa de nacimientos y hay muchos partos a la vez seguramente, pero si hay una sensibilidad y una organización del equipo y una comprensión y una confianza en que el equipo está formado para informar de manera adecuada a las madres y a sus acompañantes de qué es lo que tiene que pasar en esas primeras horas, el equipo trabaja de manera coordinada para poder organizarse y supervisar a las madres que ya han parido. Este tiempo y esto se puede conseguir y se puede aceptar. Es también un poco de la mano de lo que preguntaba antes sobre la medicalización del parto, el aceptar que ciertas cosas realmente no son tan urgentes como el medir al bebé inmediatamente, como lavar al bebé inmediatamente, y se puede permitir un espacio que es un espacio que termina siendo positivo tanto para la madre y el bebé y la pareja que idealmente o el acompañante de la mujer que idealmente tendría que estar ahí, como para el personal sanitario que atiende el parto. Es más una cuestión de equipo, de organizarse y de planificación que de cualquier otra cosa. Entiendo también que a veces cuando hay bajo personal, cuando el ratio de personal respecto a los usuarios es muy bajo ya de entrada, todas estas cosas se hacen mucho más difíciles y pues quizás como profesionales esa sea una lucha que tenemos que ir dando, ¿no? Y es que tendría que haber una proporción adecuada entre
entre la cantidad de pacientes y de profesionales que acompañan los procesos. ¿Qué sugerencias podrías darnos para que los administradores vean la importancia de psicología como parte del UCIN? Desafortunadamente, hoy hablaremos un poco sobre este tema, porque justamente la charla de hoy es sobre la atención a la salud mental y un poco del rol del psicólogo dentro de las unidades de neonatología y en las plantas de maternidad. Entonces, pues a ver si de pronto después de la charla de hoy empiezan a surgir quizás argumentos para presentarle a los administrativos, porque es verdad que toda la parte de atención en salud mental es una de las luchas más difíciles porque no se luce tanto como de pronto tener incubadoras de ultimísima tecnología, ¿no? O tener las cobijitas más bonitas que existen que se pueden vender en las fotos. La psicología no la puedes vender en fotos y entonces a veces para los administradores que ganan recursos según la foto que muestran de lo que ofrecen, pues la parte de salud mental es un poco más difícil de vender, pero a ver si hoy con la charla puedo darles un poco más de herramientas y justificaciones para poder convencer a los administrativos de que esto no es un capricho. ¿Cómo abordar a las madres sin factores de riesgo que deciden buscar parto por cesárea y evitar la lactancia materna? Esto es todo un tema que también está vinculado con la salud mental, pero también mucho con lo que la sociedad nos ha venido vendiendo durante tanto tiempo y por lo tanto yo creo que hace falta es como un proceso de educación social previo que tendría que, cuando inicia el embarazo, ir acompañando en las mujeres también de cambiar esta idea de que, por ejemplo, una cesárea es más fácil, es más cómoda y más segura que un parto vaginal fisiológico. Que el cuerpo se va a atrofiar y que entonces no van a volver a ser las mismas y sus relaciones sexuales se van a dañar o que van a ser menos bonitas o que el cuerpo va a ser menos, porque aunque parezca una tontería, estas son cosas que pesan mucho en ciertas culturas, pesan más. El hecho también de cómo se acompaña el embarazo y cómo se van respondiendo las preguntas que las mujeres tienen alrededor del parto y los miedos estos que nos han generado tanto de que parir es terrible, es traumático, es súper doloroso, es súper angustiante, porque pues yo como colombiana que crecí ahí, era un poco la idea que yo tenía, ¿no? Que el parto esto era una cosa complicadísima, que para qué iba uno ni siquiera a intentar no ponerse una epidural. Sí, ¿para qué tener dolor? ¿Para qué sufrir? Entre más rápido mejor. Yo oí muchas veces esta cosa de que es que los bebés por cesárea sufren menos y por eso salen más tranquilitos y más rosaditos y no como los otros bebés que nacen arrugados y estresados, cuando en realidad es todo lo contrario. Y creo que falta poder socialmente transmitir a las mujeres este tipo de información que se transmite desde la visita ginecológica, o sea, desde la educación inicial cuando se empieza a ir al médico en la formación y una formación adecuada en salud sexual y reproductiva, en educación sexual y reproductiva, y en el acompañamiento en el que las mujeres se les pueda hablar tranquilamente y preguntar tranquilamente qué les asusta, por qué la lactancia materna no, desmontar un poco todos estos mitos asociados a los cánones de belleza que supuestamente el embarazo y la lactancia arruinan, porque muchas mujeres no dan de mamar porque tienen miedo de que después se les queden los pechos escurridos, por ejemplo, o porque tienen la falsa idea de que el niño va a estar mejor nutrido porque les han dicho que es mejor la leche de tarro. Algunas mujeres no quieren dar de mamar porque tienen miedo del momento en que tengan que suspender la lactancia materna para reintegrarse al trabajo. Entonces, es un acompañamiento muy de educación y en algunos casos efectivamente también de psicología y que va de la mano de enfermería, de ginecología, de los profesores en los colegios, de la sociedad, para minimizar miedos y dar información adecuada y real sobre lo importante que es el parto vaginal, lo respetado que puede ser, cómo se puede parir bien y no necesariamente va a ser traumático, porque también es verdad que tenemos muchas mujeres para las que su parto fisiológico ha sido muy traumático, precisamente
por lo medicalizado que ha sido el parto hasta ahora, por el poco respeto que hay alrededor, por las altísimas tasas de violencia obstétrica que hay y conocemos, aunque muchos no quieran que se llame de esta manera, pero que es así. Entonces es como un trabajo de cambiar a la sociedad en este sentido y que yo creo que todos los que estamos aquí en este curso ya estamos empezando. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Si no, doy 3 minutitos más a ver si surge algún comentario más, alguna pregunta, y si no, pues voy a empezar con la charla. Quiero contarles también que, bueno, que tienen disponible ya el enlace en preguntas y respuestas para poder diligenciar su asistencia al curso, y que se va a generar un foro de participación para que, pues bueno, las preguntas que no surjan ahora, pero que de pronto les vayan surgiendo en el proceso, las puedan formular ahí. Yo responderé, pues fuera de línea en este foro, preguntas que vayan surgiendo o comentarios que tengan alrededor del curso, o reflexiones, que esto también enriquece mucho. Y pues eso es. Entonces, como por el momento no tengo más preguntas o comentarios ni esto, pues voy a empezar con la charla de hoy, que se llama La atención a la salud mental en la unidad neonatal. Hoy tengo como un temario dividido en varios subtemas, ¿no? O sea, hablaremos sobre todo de salud mental perinatal, pero quiero hacer antes que nada como una pequeña introducción a lo que es la psicología perinatal, porque es como el área de la psicología específica que se ha ido perfeccionando cada vez más para trabajar en esta franja vital. Luego pensar un poco lo que supone lo que es el proceso de salud mental en neonatología, específicamente en las unidades neonatales, el impacto que el ingreso neonatal tiene en los padres, el que tienen los bebés, y cerraré un poco como ya con aspectos más concretos de lo que supone la atención en salud mental en la época perinatal. Entonces, ¿qué es la psicología perinatal? De hecho, yo quiero hacer un poco como esta pequeña introducción, porque cuando yo digo que soy psicóloga perinatal y que mi especialidad es la psicología perinatal, todavía me preguntan y me miran raro y me dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero perinatal, pero ¿y con quién trabajas y qué haces? Y es que en el embarazo se necesita psicología, pero si el embarazo es una época absolutamente feliz. O, pero trabajas con los bebés, pero si los bebés, ¿y qué haces con los bebés? O sea, con un bebé no se puede hacer nada porque solo duermen y comen. Y en realidad, pues es una rama de la psicología centrada en los procesos psíquicos que rodean el nacimiento. Es un periodo desde lo psicológico que comprende una franja mucho más alta que la definición de perinatal en el ámbito médico estrictamente, porque sabemos que en el ámbito médico, cuando se habla de periodo perinatal, se habla entre la semana 28 de gestación y la cuarta semana, el primer mes de vida del bebé, en algunos casos incluso hasta la cuarentena. En psicología nosotros comprendemos como perinatal toda la fase vital, o sea, todas las transformaciones y procesos que se comprenden entre el periodo de la concepción, incluso un poco preconcepcional, porque abordamos también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fracaso, con dificultades en la reproducción, con duelos por fertilidad, con dificultades de concepción o concepciones de alto riesgo, y llega hasta los 2-3 años de vida del bebé, que es cuando más o menos culmina o se va cerrando como esta fase de exterogestación, que es esa fase en la cual el bebé empieza a ser un individuo más autónomo y, entre comillas, más independiente. Y se ocupa de manera prioritaria de la tríada familiar, que quiere decir la relación que hay y los cambios psicológicos que hay en la madre, en el bebé y en el padre u otro progenitor, porque pues también sabemos que hoy día tenemos pues muchas estructuras familiares diversas y que a veces tenemos 2 mamás, 2 papás, mamá con un abuelo o abuela que crían a un niño. Y entonces pues se centra sobre todo como en este tipo de relaciones y transformaciones psíquicas, pero sobre todo como en este núcleo primario que es madre-bebé y el otro progenitor. Un eje importante de la psicología perinatal, pero también de la atención perinatal, es el concepto de salud primal.
este concepto de salud primal aboga a que los primeros 1000 días de vida en la vida de una persona representan una ventana de oportunidad única, ¿sí? Cuando yo hablo de ventana de oportunidad, me refiero a ese momento vital que se abre y que tenemos en el que nuestro cerebro es capaz de aprender y de captar una cantidad de información clave que determinará quiénes seremos y cómo nos relacionaremos o cómo funcionaremos con el entorno, pero que en la medida en que va pasando el tiempo se va cerrando hasta que desaparece. Y entonces lo que no sucede en esa franja de vida, pues es mucho más complicado que suceda después o definitivamente podría no suceder. Y estos primeros 1000 días de vida que comprenden efectivamente desde, digamos que técnicamente se establecen a partir del momento en que hay una percepción sensorial específica del ser que se está gestando, o sea, a partir más o menos como de la semana 20 de gestación, hasta, pues, se empieza a contar ahí que vienen a ser más o menos como los primer año de vida, es la época en la que más se puede influenciar el cómo se expresarán los genes que uno trae. No sé si conocen el concepto de epigenética, pero el concepto de epigenética hace referencia a que no solo somos por lo que genéticamente está expresado en nuestros genes de origen, sino también por los intercambios que tenemos con el entorno, empezando por el intercambio que hay entre ese embrión que se empieza a gestar en el vientre materno y lo que sucede con el cuerpo materno, ¿no? Entonces ahora sabemos que el cuerpo materno se transforma y es transformado por las células del bebé que está gestando, a la vez que este bebé se está transformando y esa carga genética inicial se transforma. Y lo que nos hace pensar también que lo que se recibe y se construye en este periodo de vida impacta sobre la salud futura, sobre la salud física, pero también sobre la salud psíquica, condicionando en gran medida la vida adulta de una persona. ¿Sí? O sea, cada vez tenemos más estudios que nos muestran y que nos dan información muy útil sobre cómo ciertos tipos de embarazo o ciertas cosas que suceden en la primera fase de nuestra vida tienen un impacto importante en, por ejemplo, en si hay mayor riesgo o menor riesgo de tener enfermedades cardíacas. Por ejemplo, ahora con todo el tema del coronavirus empiezan a salir artículos muy interesantes en los cuales se dice que aquellos que fueron alimentados con leche materna en sus primeros años parece ser que tienen menos impacto, o sea que cuando cogen el virus los efectos y la respuesta inmunológica es mejor que en aquellos que fueron alimentados con leche de fórmula. Se ha visto, por ejemplo, que las madres que han pasado el virus, el coronavirus en este momento, generan, tienen una respuesta inmune que se traslada a la leche materna y que por lo tanto la leche materna de estas mujeres ya les está transmitiendo a sus bebés información protectora de cara al coronavirus. Entonces, pues esto es importante tenerlo presente no solo porque a nivel físico determina muchas cosas, sino porque a nivel de salud mental y de relaciones sociales con los demás también tiene un grandísimo, grandísimo impacto. ¿En qué momento trabaja y cómo cómo interviene la psicología perinatal? Entonces, un poco pues recogiendo lo que les decía, como empieza desde la parte preconcepcional, pues actúa en cada una de estas fases de distintas maneras. Por un lado, aporta en la preparación para el cambio de rol que supone el pasar de ser una mujer que no tiene hijos a ser una mujer que tiene hijos, o de ser una mujer que tiene uno a tener dos. Acompaña la dificultad que hay en la toma de decisiones, en algunos casos decisiones que son difíciles, o sea, que son realmente muy difíciles de tomar, por ejemplo, cuando a una mujer se le da una noticia de un elevado riesgo durante el embarazo o de una sospecha de enfermedades o de condiciones adversas, pero también decisiones que tienen que ver más adelante con la crianza, ¿no? Acompaña también en todo el proceso de adaptación a estos nuevos roles y a esta nueva situación que es la maternidad y la paternidad y la crianza, ofrece información, apoya el empoderamiento desde un punto de vista de decir que yo no es que sea más
no, sí, no es que sea más poderoso, sino que tengo el poder para tomar mis decisiones de manera clara e informada, ¿no? Ofrece también una posibilidad de hacer una exploración de la experiencia vital, porque lo que nosotros hemos vivido y cómo hemos sido criados influye de manera significativa en cómo vamos a criar y en cómo vamos a vivir nuestra propia maternidad o paternidad. Y obviamente ayuda ya en situaciones también más específicas como el afrontamiento de situaciones estresantes, los duelos que pueden aparecer durante esta etapa vital, el fortalecimiento de los vínculos con el bebé, pero también con la pareja y con los otros miembros que nos acompañan en la crianza, y hace un acompañamiento en crianza y desarrollo. La psicología perinatal trabaja desde el ámbito de la promoción de la salud, precisamente partiendo un poco de esta idea de salud primaria. Entonces, entre más pronto se trabaje y entre más pronto se intervenga, pues más posibilidades tenemos de tener éxito, y de éxito me refiero a que las cosas vayan sucediendo de manera fluida y adecuada. Y entonces se trabaja en la promoción de la salud desde un proceso de educación, como lo que pues en parte estoy haciendo yo aquí y estamos haciendo todos, ¿no? Que es informándonos, aprendiendo y tratando de transmitir la información actualizada y basada en la evidencia. Desde la prevención y la investigación, ¿no? ¿Dirigidos a quiénes? A la mujer y el bebé de manera prioritaria, a la familia en proceso de cambio y transformación, pero también en estrecha colaboración y a otros profesionales que están relacionados con este ámbito. Y también obviamente hace apoyo de intervención directa cuando se pasa a situaciones ya específicas, haciendo atención en crisis, detección de riesgo y procesos terapéuticos a través de intervenciones y acompañamientos de procesos del ciclo vital, ¿no? Como es ser esto, ¿no? El quedarse embarazado, el nacimiento, el parto. Esto no son situaciones problemáticas ni que supongan ningún riesgo, sino que pues hacen parte del ciclo vital, pero que pueden tener componentes emocionales que hacen que sea una transición más difícil o más fluida. Haciendo evaluación y cribado para detectar riesgo cuando realmente puede haberlo, y a través de creación de planes de actuación dirigidos a la familia o en algunos casos a los equipos profesionales para que puedan trabajar con las familias. Dicho esto, pues vamos a hablar ahora sí ya un poco de lo que es la salud mental perinatal, centrada específicamente en las unidades neonatales y en las unidades neonatales. Yo, verán, he intercalado a lo largo de la diapositiva algunas frases o algunos testimonios directos que me han dado padres y madres en el proceso de trabajo y también algunos profesionales, y que me van a servir un poco como de introducción a lo que vamos abordando en el tema. Para empezar, recordar que el desarrollo es un proceso que no se da en solitario y que las redes neuronales son más ricas y fuertes si las relaciones que establecemos con otros, cuando estas relaciones empiezan a formarse, también lo son. Es decir, entre más sólida sea la relación que yo establezco con esas personas que me van a acompañar a lo largo de la vida, y más seguras sean, más seguro y más tranquilo estaré yo también, y por lo tanto todos los otros procesos vitales y de desarrollo van a ser más fluidos. Cada vez, perdón que me pase así, pero es que se me borran las cosas. Cada vez hay más evidencia de que el desarrollo, también está claro que somos seres sociales y que entonces nuestra existencia como individuos no está determinada únicamente por nuestra presencia y subsistencia física en el mundo. O sea, no basta con que yo no me muera, o con que yo tenga techo, o con que yo tenga comida, o incluso que tenga la mejor comida, el mejor techo y la mejor casa del mundo, sino que dependo también de cómo los otros me ven y me perciben, ¿no? Nosotros existimos en cuanto hay otros que le dan significado a nuestra presencia y nos otorgan una serie de atributos que nos hacen únicos. Yo existo si me ves. Si nadie me ve, yo no existo, por más que esté ahí sentada. El nacimiento de un bebé es un evento transformador, ¿no? En el que la mujer como gestante y el padre como quien, o la pareja que acompaña el proceso,
ya desde mucho antes del nacimiento han iniciado un recorrido lleno de adaptaciones necesarias para abrir el espacio a la persona nueva que llega, ¿no? Es un camino que se van dando desde el momento en que se decide concebir o se descubre la concepción y que no concluye con el parto y la presencia física de la criatura, sino que por el contrario se acelera en ese momento, ¿no? Se activan en ese momento del nacimiento una serie de comportamientos, como ya vimos en las presentaciones anteriores, que son las que determinan pues la relación, la existencia y la posibilidad de vivir. Cuando se espera un hijo, hay unos cambios evidentes físicos en la mujer, ¿no? Y que son esos cambios los que van dando información cada vez más clara sobre la presencia de que hay otra persona que está por llegar, pero hay otro tipo de transformaciones y esas adaptaciones son las transformaciones y adaptaciones psíquicas, psicológicas, que le permiten a la futura madre y al futuro padre y a los hermanos u otros miembros de la familia empezar a crear un espacio mental que se representará también en un espacio físico para el que está por llegar, ¿no? Entonces, es como ese tiempo previa de espera que le permite a los papás empezar a imaginar a este nuevo ser que va a llegar a su casa, cómo ir estableciendo esta relación. Ahí empieza a haber un vínculo que nosotros llamamos vínculo prenatal con esta criatura que estoy esperando, que empieza en que va creciendo a lo largo del embarazo, que en algunas mujeres, según lo deseado que ha sido este hijo, pues se inicia muy, muy, muy pronto, o que va pues apareciendo y haciéndose como más claro en la medida en que el embarazo va avanzando, y que permite que en la medida en que yo voy dando un espacio emocional y mental a esta criatura, pueda también pensar, por ejemplo, en prepararle una habitación o comprarle una ropita o comprarme yo una serie de cosas o pensar en la última comida que voy a hacer con mi pareja antes de que llegue el bebé y no podamos volver a salir, ¿no? Este tiempo previo de espera permite a los padres hacer también una revisión de su propia historia como hijos para encontrarse como padres, ¿no? Es una época en la que suelen activarse muchos momentos de pensamiento de cómo era yo de pequeña o cómo son mis papás, si yo quiero ser como era mi mamá o si quiero ser justamente lo opuesto a lo que era mi mamá, si necesito más de cerca a mi mamá o si la prefiero lejos, ¿no? Esto genera entonces pues también como una crisis de identidad que con otras crisis de identidad se resuelve con una transformación y aceptación de esta nueva persona que emerge, que en este caso es una madre o un padre. Estos procesos permiten ir elaborando una relación y un vínculo con el bebé que se está formando durante los meses que dura la gestación, y los cambios físicos y el seguimiento de estos permite a los padres ir introduciendo cambios en su vida cotidiana, en sus rutinas, en las conversaciones que surgen entre ellos. Se genera también una planeación de lo que podrá ser la vida futura con el que está por llegar, y a este nuevo ser se le van atribuyendo una serie de cualidades y características que lo determinan, ¿no? Y que permiten como una identificación con este bebé y una filiación, un poder reconocerlo como propio. Las primeras horas de vida son claves, como hablábamos en la sesión del nacimiento, pues esa mirada enamorada de la mamá y el bebé que se encuentran por primera vez, la cascada hormonal que activa las respuestas y comportamientos de protección y de nutrición en la madre y de apego y de alimentación del bebé, sabemos que son definitivas. Y esta relación entre el recién nacido y los padres, como decía, es un sistema bidireccional y dinámico. Es decir, no existen uno sin el otro. O sea, si yo no tengo un bebé o no he estado embarazada, porque no necesariamente el bebé tiene que estar vivo y en brazos, ya llegará la sesión de duelo gestacional y neonatal, pero si yo no he abierto este espacio mental para este bebé y este espacio emocional para este bebé del que seré padre, ni el bebé existe ni yo existo como padre, ¿no? Es un proceso bidireccional, y la activación y la actuación del rol parental es un fenómeno epigenético que, lo que les decía, se va transformando con el tiempo y que es sensible a factores de tipo personal y ambiental. Las características en las que ese primer encuentro entre papás y bebés se dan pueden ser también determinantes del estilo de relación que se va a establecer entre ellos posteriormente. Cuando ese primer encuentro se da en circunstancias adversas o es muy interrumpido, muy intervenido,
el riesgo de trastornos en la parentalidad, es decir, en la forma en que se actúa el rol parental de madre y padre, y por lo tanto las consecuencias sobre el desarrollo del recién nacido y del niño son mucho más elevadas. El apego, del que se oye hablar mucho, pero no siempre se define bien, es como la versión psicológica del sistema inmunitario en el desarrollo, ¿no? Esto es la definición que da Carolyn Lyons-Root, que es una gran estudiosa del apego. Y el apego es ese mecanismo por el cual yo puedo recurrir a una persona de seguridad cuando me siento en peligro, ¿no? Es algo innato, es algo que todos los seres humanos tenemos al nacer y que se va perfeccionando a lo largo del primer año de vida hasta determinar como unos estilos de respuesta frente al peligro y frente a ese peligro a quién puedo recurrir y cómo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un buen sistema de apego, es porque sé que si yo percibo algo fuera como peligroso y mis niveles de estrés se elevan y se activan, yo puedo recurrir a la figura de referencia que suele ser mamá o papá y esta persona va a estar ahí disponible para responder a mis necesidades de manera adecuada en el momento adecuado. Si yo en una situación de estrés voy a esta persona y esta persona no está disponible, yo tendré que encontrar otros recursos para gestionar ese estrés o el estrés me va a superar. ¿Qué pasa? Que sin vínculos de afecto, el cerebro no madura con la misma calidad que con ellos, precisamente porque hay muchas fuentes de estrés que yo tengo que estar viendo cómo resuelvo constantemente porque no tengo a dónde recurrir para que me ayuden a regularme. El apego supone un intercambio corregulador para gestionar este estrés, ¿no? Es decir, yo me estreso, voy donde mi mamá, que me va a ayudar a entender si eso que me estresa o esa percepción que a mí me estresa, me preocupa y me angustia es importante o no es importante. Y si es importante, ella me va a ayudar a resolverlo para que este estrés baje. Por ejemplo, para un recién nacido el hambre es una fuente de estrés porque es una sensación que no conoce, que no entiende, que le molesta, que le asusta, que le incomoda porque tiene hambre. Entonces, pues si mi mamá viene y me da de comer y me calienta además con su cuerpo, me tranquiliza, me dice no pasa nada, todo lo que pasa es que tienes hambre, ven, come, pues el nivel de estrés va a bajar. Y yo ya sé que puedo recurrir a mi madre para comer. Esto para cualquier circunstancia, para el sueño, para el frío, para la soledad. Entonces, ¿qué pasa? Que también la señal del bebé activa las señales del bebé, es decir, este llanto del bebé que le avisa a la mamá que tiene hambre, a la mamá la activa y le genera un cierto estrés, que baja como en el momento en que ella se da cuenta que puede regular esta necesidad de su bebé. Y entonces, por eso es corregulador, porque de alguna manera las señales del bebé activan a la mamá y la respuesta de la mamá relaja al bebé y esa relajación del bebé relaja a la mamá y es un bucle. Y el estilo de apego entonces establece una base para el establecimiento de relaciones y la exploración del mundo posterior. Si yo sé que si hay algo que a mí me preocupa o me asusta, que me genera estrés, puedo recurrir a mi mamá y ella me va a acompañar, yo me siento más tranquilo saliendo a explorar, porque sé que si algo hay de peligro, tengo a dónde ir. Si yo no tengo esta base segura y no sé a dónde recurrir, voy a tener mucho más miedo de explorar porque no sé qué hacer o no sabré qué hacer en el momento en que me encuentre en peligro. Entonces puede ser que intente evitarlo a toda costa o me lance continuamente al peligro y miramos a ver qué pasa, ¿no? Esta introducción así muy rápida sobre apego es porque así podremos entender un poco qué es, por dónde y por qué es tan importante el trabajo en salud mental desde el inicio o sea, desde el inicio de la vida y particularmente en las unidades de cuidado neonatal. Esta es una cita textual de algo que me comentaba una mamá hablando con ella trabajando dentro de una unidad neonatal, ¿no? Ella me decía, avanzar por ese pasillo se refiere al corredor que había justo antes de entrar a la unidad neonatal en la que estaba hospitalizada su bebé. Es un camino tan largo, no sé si mirar o no por la ventana, porque temo no reconocer a mi hija entre las máquinas. Siempre tengo miedo de lo que me dirán al entrar, pero tengo más miedo si pienso que pudieran decirme que ya no entre.
Es difícil no sentirse paralizada allí dentro, con tanto ruido, tanto silencio, tanto movimiento y una tan quieta. La hospitalización neonatal. Vuelvo y saco algunos datos, aunque ya algunos los hemos ido señalando en las presentaciones previas, pero porque es importante como tener esto presente, ¿no? Uno de ellos es que las complicaciones ligadas a la prematuridad son la causa principal de muerte en los primeros 5 años de vida. Lo que quiere decir que, y esto a nivel mundial, obviamente en los países más pobres o en los países donde la atención neonatal es más precaria, pues se eleva y hace este promedio mundial. Alrededor de un 15% de los recién nacidos que están en una unidad neonatal no son prematuros. Esto lo quiero señalar porque a veces muchos de los estudios y muchos del trabajo que hacemos se centra como en la prematuridad y en bebés que están hospitalizados, entre comillas, un tiempo prolongado, es decir, más de una semana. Pero tenemos bebés que puede que estén hospitalizados solo 24 horas en observación o que estén hospitalizados 48 horas porque tienen que hacerles fototerapia y subió la bilirrubina y solo hay que controlar esto, o hay un riesgo infeccioso. Hay bebés, por ejemplo, que son hospitalizados por situaciones sociales. Bebés a término, sanos completamente, pero, por ejemplo, aquí alguna vez he visto bebés que son entregados en adopción, pero hasta que no se entregan a la familia que los va a adoptar y no tienen a dónde ir, los bebés están hospitalizados en una unidad neonatal, en el nido, pero son bebés absolutamente sanos y a término. Obviamente hay también otras complicaciones en el nacimiento que no están vinculadas a la prematuridad y que requieren una hospitalización neonatal más o menos prolongada. Y es importante saber que en la hospitalización misma ya tiene secuelas a nivel psíquico, tanto en los bebés como en los padres. Y que estas secuelas de la prematuridad o de la hospitalización neonatal tan frecuentes son de distinto tipo y algunas de ellas duran por toda la vida, a lo largo de toda la vida, ¿no? ¿Qué supone la hospitalización neonatal? Considerando el recorrido que hemos ido mirando de lo que supone la espera del nacimiento y de un bebé, nos encontramos con que en realidad hay un número muy elevado actualmente de nacimientos que no se dan como se espera, que no tienen el final feliz que los padres han proyectado y que suponen un ingreso en neonatología. Este ingreso de un recién nacido en la unidad de cuidados neonatales supone una ruptura brusca, dramática y traumática de algo que se anticipaba como con un desenlace distinto. Y me parece importante señalar que sucede incluso cuando se anticipa el parto prematuro o el ingreso neonatal, porque nuestros mecanismos de defensa psicológicos hacen que aunque nos digan que el bebé puede ser prematuro o va a ser prematuro, se haga como una fantasía de cómo va a ser ese encuentro y que quizás no va a ser tan duro, porque la mayoría de padres, aunque les digan que su bebé va a ser hospitalizado, en realidad no saben cómo es una unidad neonatal, cómo funciona, lo limitado que puede ser el acceso, la cantidad de barreras que hay para el contacto, y entonces cuando se encuentran de frente a esta situación, pues esta ruptura igual se da. Cuando esto sucede, toda una cascada emocional que se tenía que desbordarse en amor y en encuentro y en ilusión, queda contenida en el riesgo de que esa fragilidad no prospere. ¿Y qué pasa? Que la ciencia, los médicos, se hacen dueños de la situación y los padres pierden la función que les correspondía a partir de ese momento como responsables de la supervivencia y el bienestar de su criatura. Parece de repente que el bebé deja de ser suyo y se convierte en el bebé de las máquinas, de los profesionales y de todos aquellos que sí sabrán cómo mantenerlo con vida, cómo cuidarlo y cómo garantizar su bienestar. Entonces, el ingreso del recién nacido supone también una fragmentación de la familia. Cada uno se queda en un lugar diferente, físicamente también, ¿no? Porque cuando nace un bebé prematuro tenemos a la mamá en el paritorio, en la sala de partos, por un lado, al bebé en la incubadora, en la unidad neonatal, por otro lado, y al papá en esos primeros momentos, o a la abuela, o a la persona que acompaña a la madre, probablemente en un corredor, en un pasillo,
mirando a ver para dónde tiene que ir, tratando de decidir si se va con la mamá, si se va con el bebé, mirando a ver qué le dicen los médicos muchas veces, y por eso también decidí hacer mi tesis sobre el impacto que esto tiene sobre el papá. Pasa que el papá se queda en una silla de espera un tiempo indeterminado esperando que le digan qué pasa con su mujer, qué pasa con su bebé, y él no puede estar en ninguna parte, ¿no? Y esta separación hace que el transcurso, que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y el niño o la niña y el primer contacto de este bebé con sus padres, así sea visual, sea largo, difícil, y se interrumpe un proceso biológico de identificación y vinculación que es clave en el establecimiento de pautas de cuidado y de crianza. Esto sumado al estrés asociado al riesgo de que el riesgo del recién nacido pone a los padres en un estado de shock inicial que dificulta la transición al rol parental, ¿sí? O sea, todo este peligro, esta sensación de peligro, toda esta intervención, toda esta, hace que los padres obviamente entren en shock. Y cuando estamos en shock, la percepción del entorno, la capacidad de respuesta, la comprensión de la información es diferente, es más pausada, y muchas veces lo vivimos casi como una película. Si ustedes han estado en estado de shock, que todos hemos en algún momento estado en estado de shock, seguramente pueden entender a lo que me refiero. El ingreso del recién nacido supone también la pérdida de referentes importantes que apuntalan esos primeros momentos, ¿no? O sea, que refuerzan ese nuevo rol, como son los abuelos, los tíos, los amigos u otros familiares, que en el momento de un nacimiento feliz están ahí, cerquita, para dar un lugar a esos nuevos padres, ¿no? Para felicitarles, para afirmarlos en nuestro nuevo rol, para reconocerles, para llamarles con su nuevo nombre, ¿no? Para de pronto a Luisa decirle hola mamá, o muéstrame a tu hijo, muéstrame a tu bebé. Y entonces cada quien tiene que encontrarse con el otro, es decir, papá, mamá, el bebé, tienen que encontrarse otra vez entre ellos desde un lugar que no esperaban y que no era lo que hubiese sido el ideal. Al nacer, me contaba un papá, me impresionó lo pequeñitas que eran y cómo las cogían, tuvo gemelas. Las metían en un plástico. Por más que entendía que era un protocolo de seguridad, opté por confiar, pero fue impactante. Esto es un reflejo claro del shock, ¿no? De esto que los papás ven. Sabemos que un prematuro, por ejemplo, o un bebé en riesgo, no se ve como en las películas o como en las revistas. Empezando porque en las películas y en las revistas rara vez pueden poner un recién nacido. Entonces, pues es impactante, y si además hay riesgo, pues este impacto es mucho más fuerte. Es algo que los papás como que se dejan llevar, pero en realidad luego cuando van elaborando la situación puede ser bastante traumático. El proceso de maduración y de elaboración psíquica de la parentalidad que se ha iniciado durante la gestación, cuando hay un bebé hospitalizado, se interrumpe o se fracciona, generando en la mayoría de los casos barreras o defensas en los nuevos padres y no logran identificar cuál es su rol frente al recién nacido. Es como que no se sienten padres o madres y no les es fácil reconocer a esa criatura como propia del todo. El recién nacido con el que se encuentran está muy lejos del bebé que se habían imaginado y para el que habían creado un espacio. Es un bebé completamente dependiente, pero no dependiente de ellos, que era lo que se esperaban, sino dependiente de las máquinas y de un equipo de profesionales que, sin ofrecer muchas respuestas, parece tener todo el conocimiento de quién es ese bebé y qué necesita. Esta dependencia del bebé se convierte también en la dependencia de los papás, porque claro, sin esas máquinas y sin esos profesionales, pues no tienen hijo. Pero de un momento a otro se han hecho padres, no tienen el bebé con ellos en casa, no saben qué hacer con ese bebé, muchas veces no pueden ni siquiera acercarse físicamente a ese bebé y se sienten es como un instrumento más en el proceso de mejoría del bebé, ¿no? Saben que tienen que hacer lo que les digan, pero emocionalmente no logran conectar. Se sienten torpes en el manejo de bebé, tienen muchísimo daño de hacerles daño porque a veces los profesionales fallamos, ¿no?
en el cómo transmitimos la información o cómo les damos el lugar que tienen realmente estos papás y transmitimos tanta inseguridad alrededor de la posibilidad de tocar y acercarse a estos bebés, de establecer una relación que para los papás es como, vale, que lo tengan ellos, que lo cuiden ellos y cuando ya esté me lo darán listo, ¿no? Como si estuviera un pan en el horno. Sumado a esto, las señales del bebé son muy frágiles y son difíciles de interpretar y los papás tienen miedo y son torpes, ¿no? Si una mamá y un papá que tienen un bebé a término, sano, que se pueden llevar a su casa nada más nacer, tienen tanto miedo y tanta confusión y tanto estrés de cara a los primeros llantos del bebé, a ver si respira o no respira cuando duerme, a ver si ese gemidito que hizo es porque algo le incomoda o porque está feliz. Pues imagínense estos papás que no tienen la posibilidad muchísimas veces de poder siquiera ver de cerca, tocar de cerca, contar los deditos del bebé para entender y leer estas señales. Y claro, además a veces tenemos estos prematuritos que, como comentábamos la semana pasada, pues según la edad gestacional tampoco pueden expresarse y no tienen señales muy claras, ¿no? Estoy cansado. Es como es como en la película del Día de la Marmota. No ves el fin. Cada día es lo mismo. Cansa una rutina que no es rutina. Es siempre lo mismo y no sabes si va a parar. Es como un bucle. Es muy rara la sensación. No hacemos nada. Hacer canguro es como que eres padre, pero al no tenerlo en casa es difícil entender esta paternidad, ¿no? Estas son, como les decía, pues frases de los papás y de las mamás dentro de la unidad respecto a lo que supone para ellos el día a día con sus bebés hospitalizados. ¿Qué pasa? Que la vida en la unidad neonatal eh, pues es compleja, ¿no? El establecimiento del vínculo es un proceso de enamoramiento. Y para enamorarse, ¿qué es lo que más necesitamos? Estar cómodos, estar a gusto y estar en intimidad. Todo lo contrario a una unidad neonatal. En las unidades neonatales, los espacios son altamente tecnológicos, hay millones de reglas y normas, son espacios en los que hay mucho ruido, muchas luces y mucho movimiento, a pesar de que se intenta minimizar todos estos estímulos, pero es que el monitor no lo puedes apagar y entonces pita y hace pip, pip, pip continuo. El personal médico y sanitario se está moviendo de un lado para el otro y tenemos además un flujo de profesionales que van y vienen continuamente. Hay que encender luces, o sea, esto no se puede eliminar, no deja de ser una UCI. Son espacios en los que el tiempo a veces va muy, muy rápido, ¿no? Pasan muchísimas cosas en poco tiempo, pero otras veces parece como que no pasa nada y que las horas se quedan en blanco y estás solo allí mirando, esperando, esperando, esperando. Sabemos, quienes hemos trabajado en UCIs, y especialmente en UCIs neonatales, que una de las frases más frecuentes, una de las preguntas más frecuentes de los papás es ¿esto cuánto va a durar? Y una de las respuestas más habituales es no sabemos. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Y hay que ir mirando cada momento, minuto a minuto, hora a hora, esperando, esperando, ¿no? Y esa incertidumbre constante y la certeza a la vez de que la vida es más fuerte de lo que nos imaginamos, están siempre jugando entre ellas, ¿no? Es como un equilibrio difícil de alcanzar. Entonces, la relación además se inicia bajo una supervisión continua que hace que siempre alguien esté mirando, esté supervisando, como cuando las parejas tenían que enamorarse con chaperona. Son una realidad paralela que apenas si mantienen un hilo de continuidad con la vida de fuera, con la vida fuera, ¿no? O sea, los papás tienen un bebé hospitalizado y pasan, si la unidad les permite, muchísimo tiempo dentro de la unidad, y si la unidad no les permite, pues a veces termina siendo más cruel porque pasan muchísimas horas fuera de la unidad, probablemente en la sala de espera de un hospital, esperando que llegue ese momento de poder entrar a estar con el bebé. Y entonces toda la vida que hay fuera, que es la vida que nos rige, las relaciones con otros y todo, se hace muy difícil. Es un confinamiento como el que hemos tenido que pasar por el coronavirus,
en el que está empezando tu relación más importante vital. La rutina de la unidad neonatal es siempre la misma, y, pero lo que está pasando en los padres no es siempre lo mismo. Es cada día diferente porque cada día se encuentran con un bebé que tienen como que volver a conocer y volver a confirmar que es el bebé que dejaron el día anterior porque no han podido pasar la noche con él. Hay una especie de vida disociada, y en los casos en los que hay más hijos o que la distancia entre la casa y el hospital es muy larga y hace difícil estar presente de forma continua, los padres se sienten que son cuidadores, pero que no son padres, ¿no? Que llegarán a serlo tal vez cuando el bebé sea de alto y ceden la función parental al equipo de profesionales. Y nos encontramos con mucha frecuencia, los psicólogos, pero también los profesionales en las unidades neonatales, que no son psicólogos porque son los que están ahí todo el día, que hay papás que no van a visitar a sus bebés, y que es muy difícil que vayan a visitarlos y que se les dice, pero ven, pero ven, pero ven, y no van. Y no van porque tienen miedo de esa vinculación, porque te sienten absolutamente inútiles, o porque tienen tanto miedo de que ese bebé se muera, que prefieren no vincularse para, falsamente creen, sufrir menos en caso de que esa fantasía que tienen de pérdida se confirme, ¿no? Temo que esta situación deje secuelas en la relación. Yo a mí mismo me reprocho que mientras ella estaba en reposo, su mujer que tuvo que hacer un reposo prolongado durante el embarazo, yo seguí trabajando mucho. Ahora intento cogerme el tiempo. Está un poco más sensible, ella. Sentía angustia por este bebé, pero ¿cómo voy a poder ser un buen padre de esta bebé con toda la historia que hay detrás? No tengo a nadie. Siento que por todo lo que pasó, incluso ella dejó de ser apoyo para mí. No es algo de lo que se hable con amigos. Además, la familia está lejos. No, no me ha apoyado nadie. Esto es lo que pasa mucho con los padres en las unidades neonatales, que se terminan aislando también ellos dentro de la unidad. Y entonces tenemos bebés hospitalizados, aislados, y tenemos papás hospitalizados, aislados de la vida real y de la sociedad, lo cual tiene un impacto importante a nivel emocional, y seguramente todos en estos tiempos lo estamos eh, percibiendo de manera más directa, ¿no? Las, las secuelas de la hospitalización neonatal son muchas, como decía al principio de la presentación, porque la maduración es un proceso, y por lo tanto lo esperable es que haya por parte de los padres y de los bebés una adaptación paulatina a la situación de maduración, y que una vez que el niño alcance un peso y sea capaz de comer y respirar, pueda irse a la casa. Las secuelas, sin embargo, son implícitas, son algo implícito. Se habla del riesgo de que estén presentes los primeros días de ingreso, pero en la medida en que todo va avanzando de la forma esperada, y si no ha habido eventos evidentes, qué sé yo, apneas recurrentes o una enterocolitis o una complicación, sino que el niño va ganando peso y va creciendo de acuerdo a lo esperado dentro de su proceso de crecimiento de prematuridad, si no ha habido nada que asuste, no se suele hablar mucho con los padres sobre el riesgo de que haya impacto en el desarrollo, ni se suele profundizar mucho al respecto. Los padres sí que tienen esa pregunta continuamente rondándoles la cabeza, pero como los profesionales no se los nombran, ellos no lo preguntan. Esta situación es crítica, ya que muchas de las secuelas que deja el ingreso neonatal no necesariamente se manifiestan en trastornos físicos, motores, cognitivos o comportamentales, que suelen ser las esferas principales que se valoran en el desarrollo, sino que se reflejan en temas que tienen que ver mucho más como con estilos de crianza, con el establecimiento del vínculo, con la relación de los padres con el bebé y de los padres entre ellos, y como consecuencia los niveles de estrés parental y las dificultades para conectar con el bebé son importantes, ¿no? Estas secuelas pueden verse reflejadas sobre todo, como les decía, en estilos de apego poco adecuados, en crianzas protectoras, sobreprotectoras, o muy como todo lo opuesto, ¿no? Como muy relajadas, y en los que los procesos de somatización y de patología mental posterior son mucho más frecuentes, ¿no? Una de las quejas más frecuentes de las mamás que han tenido un bebé hospitalizado es que una vez que el bebé sale del hospital y va a la casa, todo el mundo las trata y habla del bebé como si no hubiera pasado nada, ¿no?
como si, bueno, ya pasó todo, ya ahora todo es normal y todo es divino, y ellas en cambio sienten que todo está apenas empezando y que parece que nunca va a terminar porque de repente vuelve y les cambia todo y además se quedan completamente solas en ese proceso de crianza que estaba muy delegado en los profesionales. ¿Cuáles son las principales secuelas que miramos? Un poco lo que les decía, cuando uno tiene un recién nacido, las secuelas que más se miran tienen que ver con dificultades y retraso a nivel motor, con alteraciones neurosensoriales, con alteraciones en la conducta y dificultades de aprendizaje, con regulación de las emociones y con secuelas cognitivas, pero hay un riesgo altísimo en salud mental. Cuando me refiero a salud mental, me refiero a riesgo de depresión, de ansiedad, de estrés, de hiperactividad. Y estas cosas, una de las situaciones más complejas es que no suelen verse sino años más tarde cuando el niño empieza a tener dificultades en el desempeño escolar, pero que podrían haberse tratado y acompañado desde muy temprano si se hubieran tenido en consideración desde el momento en que nació el niño y cómo fue de difícil estos primeros momentos de vida y de relación con sus padres y con el entorno. Pasemos un poco a lo que supone la salud mental parental en cifras, es decir, ¿qué pasa con la salud mental de los padres? Y esto creo que son datos interesantes para quien me preguntaba cómo hacer para que en las unidades neonatales se pongan los psicólogos y se tenga en cuenta que esto es importante, ¿no? Que esto tiene valor. Estas cifras están documentadas y cada vez hay más informes que nos dicen que es necesario y que es importantísimo acompañar la salud mental de los padres y de las madres durante la gestación y durante los primeros 2 años de vida. A nivel mundial, la tasa de depresión posparto en población general en las mujeres ronda un 15% y en los hombres ronda un 8-10%, lo que quiere decir que no es algo tan raro. O sea, de hecho, yo no hace mucho leía un artículo en el que decía, por ejemplo, que la tasa y el riesgo de depresión perinatal es más elevada que la tasa de riesgo de la preeclampsia. Y sin embargo, a las mujeres se les informa y se hace un seguimiento muy estricto del riesgo de preeclampsia, pero no de salud mental. La ansiedad perinatal, que es la dificultad más frecuente que tenemos durante la etapa perinatal, ronda entre el 20 y el 25% y empieza a nivel gestacional la mayoría de las veces. En el caso de hospitalización neonatal, entre un 20 y un 30% de los padres y madres puede llegar a ser diagnosticado con un trastorno mental durante el primer año de vida de su bebé. Y cuando digo trastorno diagnosticado, pueden ser trastornos de ansiedad, depresión postparto o estrés postraumático. Y el porcentaje de padres y madres con síntomas a nivel subclínico, es decir, que no cumplen todos los criterios para tener un diagnóstico como tal, pero que tienen muchos de los síntomas y que pueden llegar a interferir con su vida cotidiana y con la relación que establecen con el bebé, ronda el 35%. Este 35% es mucho más difícil de detectar porque muchos de los factores de riesgo se normalizan y no se evalúan y no se acompañan de manera adecuada. Si no se normalizaran tanto, sino que se acompañaran y se miraran con detenimiento, probablemente esta tasa bajaría y obviamente el impacto que esto tendría sobre el desarrollo sería mucho más positivo. Adicionalmente, hay que decir que se estima que 1 de cada 10 parejas que ha tenido un hijo ingresado a una unidad neonatal está en riesgo de ruptura. ¿Por qué? Porque supone muchos desafíos a nivel psíquico en la relación de pareja y por lo tanto muchas parejas no son capaces de sostener el estrés que esto supone y el estrés agregado que supone la crianza de un bebé que ha estado hospitalizado y que durante sus primeros años de vida tiene que ser mirado con detenimiento para prevención del riesgo, porque puede ser que igual no pase nada, pero hay que mirar con más detalle, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más habituales de estos 3 trastornos que son los más frecuentes en el periodo perinatal? La depresión postparto, que es, o depresión perinatal, que es del que hablamos con más frecuencia, se caracteriza por sentimientos de tristeza o incapacidad. Y entonces pues tenemos mamás que están
tristes mucho tiempo o que se sienten incapaces para cuidar a su bebé y se cuestionan continuamente si son capaces y si son buenas madres y si podrán ellas hacerse cargo de su criatura. Dificultades para conciliar el sueño o hipersomnia. Esta es una, digamos que son, ahora que bueno, termino de leerlos, pero ahora profundizo un poco sobre el tema. Cambios en el apetito, es decir, o se pierde el apetito o hay muchísimo apetito. Una dificultad importante para conectar con el bebé, ¿no? Para sentirse enamoradas del bebé, para sentir que el bebé las quiere, que hay una respuesta, que hay una relación. Episodios de ansiedad y de miedo, necesidad de que todo esté perfecto. Episodios de llanto en las madres, pérdida de interés en las cosas o aislamiento y pensamientos de autoagresión o de muerte. Estos síntomas, digamos que son muy difíciles de detectar, especialmente en los casos de hospitalización neonatal, porque ¿qué tenemos? Pues que si el bebé está hospitalizado, pues es normal que la mamá esté triste y llore de vez en cuando, ¿no? Que pues la señora está recién parida, obviamente, y esto en el caso también de un niño a término, pues ¿cómo va a dormir bien si los bebés no dejan dormir bien? Todas las mamás tienen algún momento de tristeza, de sentir que no van a ser buenas madres, pero es que resulta que tenemos como muy normalizadas estas cosas. Es normal, sí, que en los primeros 15 días posparto hayan cambios abruptos en el estado de ánimo, que las madres tengan ganas de llorar y lloren, entre comillas, sin motivo, o que tengan como episodios de nostalgia, a veces incluso porque ya no están embarazadas. Que haya cambios en el apetito también más o menos es normal, pero realmente si uno se sienta a hablar con una mujer y explora cómo son estos episodios, uno puede determinar si estos sentimientos de tristeza son muy frecuentes, son casi continuos, si sobre todo, digamos que factores clave, que es muy importante determinar, es esta sensación de que conectan o no conectan con el bebé, de que se sienten enamoradas o que sienten que ese bebé es ideal y que es muy de ellas, o que dicen, es que me habían contado como que esto de la maternidad era tan mágico y en realidad pues no, ¿no? Pues sí, el bebé está ahí, es bonito y todo, pero pues tampoco es para tanto. Los episodios de llanto que persisten y que son difíciles de controlar, y los pensamientos de autoagresión o de muerte. ¿Sí? No necesariamente es una ideación suicida como tal, pero sí son mujeres que de pronto se preguntan, ¿y todo esto para qué? Igual si yo me muero, el bebé va a estar mejor sin mí. Y estas son cosas que nos asusta incluso a los profesionales preguntar o que no las digan. Y muchos profesionales que no están formados en psicología o en psiquiatría o que no tienen un conocimiento en salud mental, cuando una mamá les dice una de estas cosas, dicen, ay, no es para tanto, esto ya le va a pasar, pero ¿cómo no va a estar enamorada del bebé si eso es lo más divino que ha pasado en la vida? Y se minimizan, no se atienden y se puede incurrir pues en un riesgo mayor, ¿no? Es también verdad que muchos de estos síntomas sí, en cierto sentido, coinciden con los procesos de embarazo, pero hay que tener en cuenta que la depresión posparto, por ejemplo, para ser definida, para ser diagnosticada como depresión posparto, se suele mirar que a partir de la 4ª semana posparto, estos síntomas se mantengan, persistan y sean recurrentes, y pueden aparecer incluso en el curso del primer año de vida. No necesariamente aparecen con el bebé recién nacido, pueden aparecer en el curso del primer año de vida. Y en los padres suelen aparecer con mayor frecuencia a partir del 6º mes de vida del bebé. No tan pronto como en las madres, sino un poco más tarde, entre el 6º y el 8º mes de vida del bebé. Y también en los padres hay que valorar esta situación. Los síntomas pueden ser un poco distintos en los papás. En los papás suelen aparecer más síntomas de irritabilidad, de agresión y ganas de huida, ¿no? de evasión, que otra cosa. En cuanto a la ansiedad perinatal, los síntomas más frecuentes son nerviosismo frecuente y preocupaciones excesivas, que en las madres con bebés en las unidades neonatales las vemos con mucha frecuencia, ¿no? Y uno dice, pues normal, el bebé está hospitalizado, sí, pero es verdad que si uno trabaja en una unidad neonatal también puede valorar un poco si la mamá después de los primeros 3 días de hospitalización se sigue manteniendo así, si esto sube, si
porque lo normal en un proceso de hospitalización es que las señales de ansiedad y de estrés vayan disminuyendo en la medida en que va habiendo una habituación al proceso. Que haya miedo asociado al parto, a la propia salud o al bebé, miedos irracionales porque ya se ha demostrado, porque se le explica y se le muestra a la mujer que estos riesgos no existen o estos miedos no tienen ningún fundamento. Igual, dificultad para conciliar el sueño, a veces en casos de ansiedad, una hipervigilia y una hiperactividad, digamos que llama la atención, ¿no? Mujeres que uno dice, increíble esta señora con todo lo que ha pasado y recién parida y todo, y mire todo el tiempo, todas las cosas que hace y lo bien que está y lo animada y lo vital. Miremos con un poco de detenimiento estas madres tan ideales. Falta o exceso de apetito, búsqueda de control a través del orden o de la limpieza y síntomas somáticos. Y es que empieza el cuerpo a quejarse y empieza a haber dolores, malestares y todo que no parecen tener mucho fundamento, pero que están ahí, que son cada vez más fuertes e incluso en algunos casos, pues, ataques de pánico con todo lo que el ataque de pánico puede incluir. Y el tercer trastorno más frecuente es el síndrome de estrés postraumático, que está desencadenado por un evento traumático, como puede ser un parto traumático, un parto muy intervenido, un parto inesperado en un momento dado, así entre comillas sea un buen parto, o la hospitalización neonatal misma, ver el bebé recién nacido, de pronto un gran prematuro lleno de tubos y de cosas y un equipo médico actuando sobre él. Se caracteriza por sentimientos de horror, de mucho miedo, de desamparo, y de un miedo intenso, incluso en los momentos en los que el peligro ha pasado. Y los síntomas más frecuentes son una sensación de que se reactiva la situación traumática y que entonces a la mínima situación evocadora vuelvo a tener todas estas emociones como en el primer momento y un estado de alerta elevado y persistente. Estos tres trastornos, digamos, o estas tres situaciones, una de las situaciones más complejas es que además pueden presentarse de manera conjunta. Y a veces es difícil determinar cuál es la que prima o, si están las tres, identificar la mejor manera de intervenir y acompañar para que esto no suceda. Hay que siempre intentar detectar los primeros síntomas porque entre más pronto es la intervención adecuada, más posibilidades hay de que esto no vaya a mayores, sino que se regule y desaparezca. Entonces, pensemos ahora ya cómo acompañar esta salud mental en la etapa perimental, ¿no? ¿Quién tendría que asumir este papel y cómo? ¿En qué momentos habría que hacerlo? Y cómo sería la mejor manera de hacer este acompañamiento y este seguimiento. En primer lugar, decir que es una responsabilidad conjunta de todos los profesionales que acompañan el proceso de la etapa perinatal y los procesos que hay en la fase perinatal, poder detectar estos riesgos en la salud mental, ofrecer unos acompañamientos básicos y en caso de efectivamente una situación de riesgo mayor, derivar o remitir a un profesional que sepa trabajar estas dificultades. Psicólogo preferiblemente porque la mayoría de estas situaciones son situaciones normales y propias del ciclo vital y por lo tanto no requerirían una intervención medicalizada, pero en algunos casos también psiquiatría es un recurso importante cuando vemos que la situación ya es muy compleja. ¿En qué momento habría que hacerlo? Pues desde el principio del embarazo, detectando, pues desde el principio del embarazo, en momentos críticos del embarazo, si hay una situación de riesgo, si hay que dar una mala noticia, si vemos que las circunstancias o el entorno social de la madre no son los ideales, y a lo largo del primer año de vida, ¿sí? No debe dejarse la mujer en el primer año después del parto sola, sino que tiene que hacerse un acompañamiento posterior, independientemente de si el niño nace y es ingresado a una unidad neonatal o si el niño nace a término y sano, porque el riesgo para la salud mental en madres en el primer año de vida es importante.
¿Cómo se puede acompañar y hacer este proceso de manera óptima? Lo primero, haciendo buenas historias clínicas en las cuales los aspectos relativos a la salud mental de las mujeres se investiguen y también aquellos de los papás, ¿no? Entonces, indagar si hay antecedentes de salud mental en la familia de la madre o en ella misma, si ha tenido episodios de depresión, si ha tenido episodios de ansiedad, si ha tenido alguna pérdida gestacional previa, por ejemplo, si hay una historia de infertilidad previa que hace que este embarazo esté cargado de unas expectativas y de unos temores adicionales, si la situación social de la mujer es adecuada o no es adecuada, así como tenemos una serie de factores de riesgo que se exploran muy bien para determinar si el embarazo es un embarazo o no de bajo riesgo a nivel fisiológico, ¿no? Como la edad materna, las enfermedades, pues a nivel de salud mental, este componente tiene que tenerse en cuenta y empezar a incluirse porque en muchos casos no se valora. Y tiene que mirarse no solo con respecto a la madre, sino también a la pareja de la madre, ¿no? Porque es verdad que las parejas son poco valoradas, pero están allí presentes también en el desarrollo y en la crianza. Valorando el riesgo o la aparición de dificultades en la salud mental, y entonces pues es un poco determinar también a lo largo de la gestación y en los controles gestacionales y postnatales cómo se encuentra la mujer en cuanto a las situaciones que les he señalado previamente, al menos en depresión y ansiedad, con preguntas básicas que existen. O sea, hay que hacer 3 preguntas básicas a las mujeres. Una es si están durmiendo bien, si se sienten, si han estado mucho tiempo tristes, cuánto tiempo tristes y con qué frecuencia están tristes, y si han tenido pensamientos autolesivos en algún momento. Con estas 3 preguntas yo ya puedo determinar si esta mujer necesita un acompañamiento extra. Evaluando la calidad del vínculo de la mujer con el bebé que está esperando y con su pareja, y si es posible también un poco cuando tenemos situaciones que nos hacen sospechar cómo es la calidad del vínculo de esta mujer con las personas más cercanas, ¿no? Determinando, por ejemplo, si hay violencia intrafamiliar, si hay violencia de género, si la mujer tiene red de apoyo o no tiene red de apoyo, qué recursos educativos ha tenido o tiene a la mano, y haciendo un seguimiento al desarrollo infantil adecuado en el cual se mire obviamente el desarrollo del bebé intentando ver también señales de riesgo en el desarrollo socioafectivo del bebé, pero que sean una oportunidad estos momentos de seguimiento al desarrollo infantil para hacerle algunas preguntas a los padres y evaluar un poco el estado anímico y la relación psíquica y vincular de estos papás con el bebé. La presencia de síntomas depresivos en las madres y en los padres puede influenciar la maternidad y la paternidad, la relación con el bebé y el temperamento del bebé. ¿Sí? Los bebés nacen y tienen un temperamento y unas formas de ser que quienes ya han tenido contacto con bebés muy pequeñitos pueden ver que ya desde que un bebé nace, en las primeras horas de vida, uno puede intuir si es un bebé tranquilo, si es un bebé irritable, si es un bebé simpático, si es un bebé relajado. Pero que obviamente dependiendo de la relación que se establece con sus padres y de las respuestas que sus padres tienen a este comportamiento del bebé, puede cambiar y puede hacerse cada vez más difícil o más sencillo. Entonces, tenemos recursos para detectar, incluso aunque no sean psicólogos, para con las respuestas de estas escalas de cribado iniciales detectar unas señales de riesgo y unos síntomas que podrían llamar la atención. Los más habituales en la etapa perinatal es determinación del riesgo de depresión perinatal, y la escala más habitual y más usada es la escala de Edimburgo, o EPDS en inglés, que es una escala de 10 ítems que nos permite detectar el riesgo de depresión perinatal. Se puede utilizar tanto con madres como padres, la puede suministrar cualquier profesional de la salud, teniendo en cuenta que no es como las escalas de las revistas, esas revistas que uno hacía de, ay, me salió más de tanto, estoy deprimido, no, sino que si realmente hay un puntaje de riesgo, tendría que derivarse inmediatamente de atención psicológica especializada para poder hacer un acompañamiento adecuado a estas familias. También está la escala de ansiedad perinatal,
Esta escala no está validada todavía en castellano, pero es una escala bastante útil, también breve, que nos permite determinar factor, o sea, un riesgo de ansiedad perinatal, y si no, hay otras escalas de ansiedad que sí están validadas y que también nos permiten un poco valorar el riesgo de ansiedad. Está la escala PSS-NICU, que es la escala de estrés parental en la unidad neonatal, así como hay otras escalas que también nos permiten valorar estrés parental en casos de no hospitalización o escalas de vinculación parental, que son muy interesantes y son útiles, lo que les digo, para tener un primer acercamiento en casos en los que supongamos que hay un posible riesgo. En algunos países está establecido por norma que a todas las mujeres durante la gestación y en la cuarentena se les pase la escala de depresión perinatal de Edimburgo, o se hagan las 3 preguntas que yo les dije anteriormente para tener una primera impresión de riesgo de depresión perinatal, porque se ha encontrado que realmente es un factor importante en el desarrollo y en la crianza, y en el bienestar de las mujeres, obviamente también. ¿Cuál sería el papel específico del psicólogo dentro de la unidad neonatal? Hay estudios que claramente señalan, y cada vez tenemos más, la importancia de la atención psicológica en las unidades de neonatología, y en las plantas de maternidad también cada vez más, ¿no? Los estudios sobre el impacto que tienen en el estrés, la ansiedad y la depresión a la que se ven sometidos los padres de bebés ingresados en las unidades de neonatología son numerosos, así como los que ponen en evidencia que programas de apoyo a las familias desde el momento del ingreso o incluso antes se hacen necesarios y tienen un impacto positivo sobre el desarrollo neurocognitivo y relacional de los bebés y de los padres a largo plazo. Entonces, hay estudios que nos dicen que vale. Claro, que es un poco lo que comentaba la compañera al inicio de la charla, y es, ¿dónde están todos estos psicólogos y por qué en los hospitales lo que pues no se cuenta siempre con los psicólogos en las unidades neonatales, ¿no? Es como que parece que se hace muchísima investigación, que es muy importante, pero a la hora de pasar a la tarea asistencial desaparecen o nos desaparecen, o las funciones que tendríamos que asumir los psicólogos y los profesionales de la salud mental formados en este punto, son asignados a enfermería la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque así no tienen que contratar a los psicólogos, los enfermeras y enfermeros están ya allí y se asume que pueden con todo, ¿no? Actualmente la atención psicológica existe en algunas unidades neonatales y en algunos hospitales, en algunos países más que en otros, pero desafortunadamente también hay que decir que a nivel mundial la presencia de psicólogos en las unidades neonatales sigue siendo escasa, que suele estar la mayoría de las veces bajo solicitud del equipo médico o de enfermería en casos puntuales, y entonces pues que hay un psicólogo o un psiquiatra o un equipo de salud mental en un hospital al que en el momento en que hay una situación casi siempre de crisis o situaciones extremas, ¿no? Como son el tener que hacer un diagnóstico difícil, el enfrentarse a la posibilidad de una muerte neonatal, rechazos evidentes y abandono del recién nacido o la inestabilidad de los padres, entonces ahí nos llaman para que vayamos y como por arte de magia, ojalá hiciéramos una intervención de pocos minutos o de un ratito que resolviera la situación. También a veces nos encontramos en las unidades neonatales psicólogos que este trabajo que acabo de señalar no lo hacen, y lo que hacen es acompañar como el desarrollo infantil, y entonces hacen como actividades de atención temprana, de estimulación adecuada a los bebés, y que asisten de una manera más o menos continuada a las unidades, también casi siempre como en calidad de préstamo porque vienen de otros servicios o otras unidades. Y en algunos casos, según las posibilidades, el tiempo, los recursos que ofrezca el hospital o la entidad de la que vienen, tienen también la posibilidad de trabajar aspectos vinculados con la familia o con los otros profesionales y la posibilidad de establecer una red más adecuada para el seguimiento del recién nacido al alta. Y también nos encontramos que hay programas de atención orientados a disminuir los niveles de estrés, de ansiedad y depresión parental, desde un enfoque cognitivo-comportamental, en las cuales casi siempre lo que se hacen son como actividades grupales, coordinados o supervisados por psicólogos, pero que no siempre son llevados a cabo por psicólogos, sino que pueden ser llevados a cabo
por enfermería o por psicología y enfermería de manera conjunta, y suelen ser charlas o sesiones grupales, sesiones de formación y orientación a los cuidados del bebé, por ejemplo, ¿no? Como estos cursos de cuidados del bebé recién nacido. Es como una presencia intermitente, que sin duda alguna es mejor que la ausencia total, pero que en mi experiencia terminan convirtiéndose en una psicología orientada a la intervención más que a la prevención, o a una atención en crisis que no siempre está disponible en el momento de la crisis. Si se planteara la presencia de un psicólogo con formación específica como parte de los equipos de neonatología, de la misma manera que se hace indispensable el neonatólogo, la enfermera, el neurólogo, el oftalmólogo, el logopeda, la fisioterapeuta, se podría validar que hay profesionales formados para ocuparse de este aspecto específico de la salud del recién nacido que las otras especialidades no tienen que asumir, ni tampoco tienen por qué asumir. O sea, así como yo de psicóloga no tengo que hacer la terapia respiratoria porque no me toca. Y además es importante como esta lucha porque haya psicólogos, porque es la posibilidad de que se normalice la atención a la salud mental, que no se le tenga miedo más adelante, que se normalice la necesidad de prestar atención a aspectos de la relación entre los padres y los bebés, entre los profesionales y los padres, entre los profesionales y los profesionales mismos, que también tiene repercusión sobre el bebé, y entender que la salud mental, el desarrollo psíquico y social, hace parte del desarrollo integral, ¿no? O sea, que no podemos centrarnos únicamente en la supervivencia y en la calidad del desarrollo físico y del cuerpo como máquina, sino que lo que hay dentro y para lo que sirve el cuerpo es lo psíquico, lo que nos hace humanos. Y esto hay que apoyarlo y acompañarlo desde el principio. Está visto además también que la presencia de los psicólogos o de las psicólogas dentro de la unidad neonatal como parte del equipo, o sea, en el día a día, da un lugar a la expresión de emociones, de dudas, de preguntas, que van más allá de los aspectos médicos que rodean al nacimiento y la hospitalización, pero también da espacio a lo impredecible del funcionamiento psíquico en situaciones límites, ¿no? Porque el psicólogo presente de manera continua puede ver y puede acompañar la forma en que las distintas personas que se encuentran dentro de una unidad neonatal reaccionan a distintas circunstancias y a distintas situaciones. El desarrollo y las respuestas psíquicas no son tan predecibles como otras respuestas fisiológicas, ¿no? O sea, cuando baja el nivel de oxígeno, yo puedo anticipar qué va a pasar en el cuerpo. Pero cuando se muere un bebé, yo no puedo anticipar cómo va a reaccionar una madre frente a otra madre, porque cada una es distinta. Y el que el equipo pueda acompañar estos procesos hace que sea necesario que haya alguien que sea formado en poder acompañar, entender y leer estas respuestas, porque esto favorece no solo el proceso de los bebés y de las familias, sino también del equipo sanitario que acompaña. Y normaliza la necesidad de apoyo y sostén a las familias y a los profesionales en un proceso que aún sí es durísimo, no es patológico, pero que podría llegar a serlo, y es quien tiene la formación adecuada para poder hacer ese cribado en fases muy tempranas, haciendo intervenciones o derivaciones oportunas a otros profesionales. A mí, esto lo dicen profesionales de las unidades neonatales en las que he trabajado, ¿no? Esto lo decía una pediatra. A mí la presencia de la psicóloga me hace entender mejor a las mamás y a las familias por el proceso que están pasando. Por ejemplo, alguna vez hemos tenido dudas de si una mamá tenía depresión. Tener a la psicóloga ahí en ese momento hace que podamos entender y cuidar mejor. La psicóloga tiene una visión más amplia y ve más que la mamá y el bebé. Ayuda a entender que las reacciones de los padres, por ejemplo, no tienen que estar sincronizadas con las de la madre y que detrás hay mucho más de lo que ves. Entonces, ya para concluir, quisiera decir que es posible que el psicólogo sea parte del equipo asistencial, no como alguien que se llama en situación de crisis, sino como alguien que hace parte del equipo de una UCI neonatal o de una planta de maternidad, de un servicio de maternidad, que muchísimas veces la sola presencia, incluso como observador o como acompañante, ya es terapéutica para las familias,
y que saben entonces a quién pueden recurrir, incluso cuando no están en crisis ya o en el estado límite, sino que las familias mismas empiezan a ser conscientes de sus dificultades y de sus riesgos y saben a quién referirse antes de que esto los lleve al límite o que necesiten una intervención más aguda. También está visto que las familias no van a pedir apoyo emocional y psicológico si no se les da, entre comillas, el permiso para que lo hagan. Y muchas veces los equipos de enfermería y pediatría tampoco lo hacen. No lo hacen si esto les supone grandes dificultades o si la respuesta que van a recibir no llega en tiempo oportuno, porque es tan desgastante que al final terminan mirando a ver cómo lo resuelven ellos. Porque a veces tampoco entienden realmente la utilidad de la atención psicológica si nunca la han tenido cerca, y entonces no llegan a entender que realmente haga falta, porque pues siempre se ha podido sobrevivir así y todo el mundo va haciendo y va tirando y pues no hace tanta falta. Pero también es verdad que una vez que el recurso está allí, como decía la compañera, este recurso no se desperdicia, se potencia y las ganancias son impresionantes. Y además se ha visto también que la presencia de los psicólogos o de profesionales de la psicología de manera continua en las unidades neonatales o en maternidad favorece otro tipo de cambios en las estrategias de atención porque amplía la mirada, porque ofrece un respaldo teórico a comportamientos e iniciativas que se salen de los esquemas, pero que han probado ser útiles, y porque quita a otros profesionales la carga de asumir una función que no es suya, sino de los profesionales de la salud mental, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que es necesario y que es posible, que tenemos estudios y evidencia suficiente para probar que debería introducirse de manera permanente y continua y que realmente refuerza el discurso de una atención humanizada e integral, ¿no? Porque los aspectos de la humanidad y lo que nos hacen humanos, efectivamente, como decíamos y como hemos estado viendo, no tienen que ver solo con el funcionamiento del cuerpo, sino con quiénes somos y cómo nos relacionamos con los otros. Yo con esto concluyo la presentación de hoy. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención, aunque de la diapositiva haya desaparecido la palabra gracias, que estaba puesta ahí, pero pues se las doy yo de viva voz. Y pues me encantaría tener comentarios o reflexiones o preguntas en relación con la charla y con la intervención que he tenido hasta el momento. Mira, aquí tengo varias preguntas que no había visto y voy a empezar a leerlas. A ver, ¿cómo abordar a las madres sin factores? Bueno, esta ya la hemos visto. ¿Cómo identificar qué familiares no son un apoyo adecuado para los padres de bebés prematuros? A ver, uno tiene que partir de la base cuando trabaja con personas y sobre todo cuando trabaja con bebés, que quizás para la mirada que uno tiene, algunos padres no serían padres ideales, pero tiene uno que acordarse que esos son los padres que tiene ese bebé. Y entonces uno tiene que intentar ofrecerle a esos padres que no son ideales, desde mi mirada o desde lo que yo sé o desde mi conocimiento, la mayor cantidad de herramientas disponibles para acercarlos a esa idealidad, ¿no? A que lo puedan hacer. Porque lo que sí me he encontrado yo en la práctica, y probablemente muchos de ustedes también, es que una vez se encuentra mamás o papás que no tienen los mejores recursos o que son muy torpes en la maternidad o la paternidad. A veces incluso padres o madres que asumen comportamientos de riesgo, pero que en realidad quieren lo mejor para sus bebés, honesta y auténticamente quieren lo mejor para sus bebés y quieren ser los mejores y las mejores padres y madres posibles. En esos casos, lo primero que uno tiene que trabajar es yo cómo me voy a acercar a estos padres. Hay padres que nos cuestan mucho trabajo porque realmente chocan mucho con nuestros valores, con nuestras ideas, y nuestros prejuicios se ponen por delante de esa relación. Y lo que tenemos que hacer es intentar bajar ese nivel, o sea, dejar nuestros prejuicios a un lado, ser muy empáticos y ofrecer una educación parental
y un acompañamiento cercano, humano, comprensivo y compasivo de los padres y de las madres que están en ese proceso. Entonces, ¿cómo identificar cuando no son un apoyo adecuado? Cuando empezamos a ver que estos padres empiezan a asumir comportamientos de riesgo que ponen en peligro, de verdad, el bienestar del bebé. ¿Sí? Que realmente, a pesar de que les hemos explicado que ciertas cosas no pueden hacerse porque van en contra del bienestar del bebé, estos padres lo siguen haciendo y son desafiantes, no muestran ningún tipo de escucha. En esos casos, allí es donde uno podría pensar que los padres no son un apoyo adecuado, y en esos casos uno tendría que poder recurrir a, por un lado, en primer lugar, a psicología para tratar de entender qué es lo que está pasando y por qué estos padres están reaccionando de esta manera, ¿no? Porque generalmente cuando nos encontramos con papás así es porque hay unas situaciones de base o contextuales que hacen que su respuesta sea esta. O si ya vemos que es una situación recurrente, por ejemplo, que son padres con problemas de adicción, que son padres que vienen de contextos realmente muy violentos y que la única manera que conocen y que saben de relacionarse es esta, pues contar con el apoyo de servicios sociales para ver cómo proteger a este bebé en el caso en que realmente sea así. Pero antes que nada, un poco lo que digo, antes de decir que unos padres no son aptos, ver yo qué herramientas les estoy dando a estos papás y cómo yo estoy pudiendo acercarme a ellos para darles las herramientas adecuadas para que puedan ser ese buen apoyo, ¿no? Entendiendo que cada familia tiene su propia historia, cada mamá, y que no es la mía. Todos los padres deberían ser valorados por psicología cuando sus hijos han ingresado a cuidado intensivo neonatal. A ver, yo creo, y en mi experiencia, que es un poco lo que comentaba de cómo el psicólogo debería ser parte del equipo del servicio, y es que cuando hay un psicólogo dentro del equipo de neonatología, que puede, por ejemplo, hacer la ronda matutina, ¿no? La revista médica de las mañanas o del cambio de turno, en el que se explica cada uno de los bebés, el psicólogo sabe o la psicóloga sabe qué bebé ha ingresado, cuáles son sus características, qué es un poco lo que pasa con la familia, de la misma manera que lo sabe la enfermera, que lo sabe el neonatólogo, y por lo tanto puede valorar la prioridad de presentarse a una familia o a otra y de hacer una evaluación más estricta como tal de los aspectos psicológicos y fortalezas de una familia o de otra. No necesariamente hay que ir a valorar familia por familia, pero tiene que haber una disponibilidad de que las familias puedan acceder a los psicólogos, o sea, que la familia sepa que si necesita el apoyo, el psicólogo o la psicóloga están disponibles, como el neonatólogo, como la enfermera, como los especialistas a los cuales los papás dicen, es que tengo esta duda, ¿a quién le pregunto? Ya llamamos al doctor y usted le pregunta, o ahorita pasa al doctor porque pasa a tal hora y le puede preguntar. Asimismo, tendría que estar disponible el psicólogo, porque de esta manera, sin tener que hacer una visita uno a uno con cada una de las familias, sí es posible hacer un seguimiento global de qué es lo que pasa con las familias de los bebés que están hospitalizados. Y sí creo también que hay familias con las que sí que habría que hacer siempre al menos una primera acercamiento y un seguimiento, que son, por ejemplo, las familias de grandes prematuros, de prematuros extremos, que tienen unos riesgos muy elevados de secuelas en el desarrollo, o que tienen un riesgo vital palpable, de bebés en los cuales la condición médica es muy de riesgo. Familias que de pronto, por ejemplo, con madres adolescentes, no desde el prejuicio, sino de valorar realmente qué red de apoyo tienen y qué recursos tienen para el proceso posterior. Entonces, sí creo que hay algunas familias en las que sería recomendable que fueran y recibieran al menos un primer contacto con psicología. Me dice otra Catherine, lastimosamente estamos encontrando muchos padres agresivos. ¿Una buena educación inicial ayudaría o la idea es desde un comienzo psicología? A ver, la agresividad de los padres, cuando tú dices, Catherine, que están encontrando muchos padres agresivos, es en este momento
en época de COVID, o que poco a poco van ayudando, va subiendo como el nivel de padres agresivos en las unidades y cada vez se encuentran con papás y mamás más agresivos en las unidades neonatales. Si es asociado al tiempo de COVID, habría que preguntarse un poco también cómo está siendo la atención hospitalaria, porque obviamente estamos en un momento histórico muy complicado. Perdón que tome un momento. De muchísima tensión social, de muchísima incertidumbre, en la cual los niveles de agresividad y de ansiedad en la población general se están elevando. Y esto puede hacer que los papás lleguen con unos niveles de estrés agregado a las unidades neonatales y que sin darnos cuenta también a nivel hospitalario estemos más reactivos por la situación misma que se está viviendo y entonces nuestras respuestas tampoco sean siempre las que podrían ser en otro momento de más tranquilidad. Si no es esto, sí también creo que hay un tema de que hay que ofrecer más educación, lo que yo decía, a nivel prenatal, incluso a veces a nivel preconcepcional, sobre lo que supone la maternidad, la paternidad, la vinculación, porque esto seguramente va a ayudar a que los padres también sean más comprensivos de lo que sucede en sus entornos y cuando hay una hospitalización, qué es lo que pasa. Y otro factor que también he encontrado que influye en los niveles de hostilidad y de agresividad parental en las unidades neonatales y a nivel hospitalario es que los padres y las madres cada vez están más informados, cada vez más hay información en redes sobre la importancia de la atención humanizada, sobre los partos y los nacimientos y las hospitalizaciones ideales, de los espacios amigables y a veces, desafortunadamente, todavía los entornos en los que trabajamos no llegan a estos estándares o a estos lugares y entonces los papás llegan con unas expectativas de lo que creen que pueden y deberían recibir y lo que se encuentran es otra cosa. Y cuando intentan reclamar, se encuentran barreras y normas o reglas que les parecen absurdas y difíciles de comprender. Y si el personal sanitario no siempre está en la capacidad de explicar el porqué y el cómo de estas normas, o realmente incluso a veces cuestionarse la utilidad o la posibilidad de flexibilizarlas, lo que hace es que los niveles de hostilidad aumenten en lugar de disminuir. Digamos que estas son obviamente unas respuestas generales, pero habría que ver las condiciones específicas del hospital en el que estás, de cómo funciona, del entorno, del tipo de población que se recibe para poder entender mejor o poder ofrecer una respuesta más, pues más acertada respecto a tu situación específica de la hostilidad parental, ¿no? De estos niveles de agresividad en padres. ¿Cómo explicarle a los administrativos la necesidad de la presencia fija de psicología en las unidades? Mira, esa es una batalla dificilísima, dificilísima. Creo que una de las formas, o sea, el activismo es una de las formas y este activismo tiene que ir de la mano de, o sea, en el momento en que los profesionales consiguen hablar con una sola voz, o sea, que no es una o dos enfermeras o un pediatra y una enfermera, sino que es el equipo completo. Y además se cuenta con testimonios o solicitudes de padres y madres, que por ejemplo en muchos países, en Inglaterra, en Australia, en Canadá, las asociaciones de padres de prematuros, por ejemplo, tienen un peso importantísimo y a nivel hospitalario no se toman decisiones sin contar con la voz de estas asociaciones de padres, porque son la voz de los usuarios y generan muchísima presión respecto a cómo tendrían que hacerse las cosas para que el servicio fuera más adecuado. Entonces, es importante un poco como poder generar estas sinergias, ¿no? De tener equipos sólidos e importantes que reclamen el servicio con datos confiables y de los estudios últimos, de la evidencia que muestra la importancia de que esto suceda, pero además con lo que también pesa y es la queja de los usuarios, las publicaciones en prensa, las notas en las cuales esto empieza a ser en voz alta una necesidad.
Esto que está sucediendo es un primer paso. Poder empezar a hablar de humanización en la atención hospitalaria ya es un paso adelante, en el cual uno ya puede decir, bueno, pero es que humanización supone también esto, entonces, ¿dónde está este recurso? ¿Dónde está este recurso? Porque, y es presionar, pero es verdad que es muy difícil por lo que te decía, porque muchos hospitales y muchos administrativos, sobre todo en el ámbito privado, quieren poder mostrar medallas, y las medallas en psicología son muy difíciles de mostrar, porque tú no puedes hacer la foto de las señoras que no se deprimieron, porque es que no lo puedes, no es tan fácil medirlo. La investigación y hacer pequeños estudios e investigación dentro de las unidades en las que uno trabaja, por ejemplo, de manera temporal, influye notablemente también en la posibilidad de que esto suceda. Mira, yo te voy a contar la experiencia. Cuando yo llegué al Hospital Clínico en Barcelona a hacer mi tesis doctoral, no había psicólogo en la unidad neonatal. Yo llegué como estudiante de doctorado y estuve allí 4 años ofreciendo servicios de psicología como estudiante de doctorado mientras hacía la tesis. Cuando me fui de la unidad, que a mí no me podían contratar por varios factores, pero cuando yo salí de la unidad, al cabo de 6 meses contrataron una psicóloga para la unidad, porque se habían dado cuenta de lo importante que era esta figura y porque los datos que resultaban de la tesis demostraban cómo ese acompañamiento era fundamental. Entonces, a veces tener investigación o hacer investigación dentro del espacio en el que uno está y ofrecer datos reales de donde yo estoy que muestren cómo los padres con un apoyo están de una manera y cómo sin ese apoyo están de otra, también es una buena herramienta para presionar a los administrativos. Y la última pregunta que tengo es, artículos para poder sustentar al... Vale. Voy a averiguar cómo, si puedes envíame tu correo o escríbeme un mail, que ahí tienes mis datos en la presentación. Mi página web, a ver, mi correo electrónico es psicóloga@juanitacagiao.com. Si me escribes un mail ahí, te envío los artículos. Te envío artículos que puedan ayudarte, artículos además relativamente recientes que puedan ayudarte con datos y evidencia al respecto. Si hay más comentarios, más preguntas, impresiones, reflexiones que quieran hacer alrededor de lo que hemos hablado hoy o de las sesiones anteriores, al parecer no. Entonces, pues agradezco muchísimo su atención. Deseo de verdad que saquen muchísimo provecho de este curso en las sesiones que quedan. A través del foro que se va a crear pueden también todavía formular preguntas que ya responderé pues fuera de este espacio, pero que estaré pendiente de responder en el foro si hiciera falta. Y pues mucho ánimo, no hay que rendirse, es verdad que es todo un proceso, que es un aprendizaje, que hay que mirarse mucho a sí mismo en todos estos cambios o planteamientos de humanización respecto a lo que estábamos habituados a que fuera o como nos han educado mucho tiempo en la atención sanitaria, pero que se notan los cambios, las familias los notan y el trabajo se hace siempre mejor, sabiendo uno también que está haciendo un apoyo más integral del desarrollo, que al final creo que es lo que a todos nos interesa. Muchas gracias entonces y que tengan un buen sábado y disfruten el día. Hasta luego.